Migración con Erika Nieto. Mi querida Erika Nieto, es un gusto saludarte. Hablemos de migración cada martes. Muchísimas gracias. Y en esta ocasión, para darle una revisada a esa gira que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador por Centroamérica y el Caribe. Fue a prometer mucho por allá, mi querida Erika, y ya lo habías comentado en algún momento, cómo esta panacea de los programas sociales aplicados en México, pues pretende ser una vez más una alternativa para la migración centroamericana hacia los Estados Unidos. Erika Nieto, buenos días. Así es, Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días a todo el auditorio de Contigo Puebla. Pues sí, sin duda está dando mucho de qué hablar esta polémica gira a Centroamérica y el Caribe, que inició el presidente Andrés Manuel López Obrador la semana pasada, justamente después de asistir al desfile conmemorativo al 160 aniversario de la Batalla de Puebla. Bueno, pues de aquí, justamente de la ciudad de Puebla, salió rumbo a Guatemala y esa misma tarde recibió una condecoración por parte del mandatario de ese país, Alejandro Yamatei, por su invaluable apoyo durante la pandemia. A lo largo de esta gira, estuvo recibiendo condecoraciones por parte de mandatarios también de Honduras y por supuesto, y uno de los más polémicos, el de Cuba. Y es que, pues, como bien lo mencionas, desde el 2020 y durante todo el 2021, mientras los mexicanos y toda la humanidad enfrentaba los mayores picos de la pandemia, la Secretaría de Relaciones Exteriores informaba en diversas ocasiones los apoyos solidarios que el gobierno mexicano otorgaba a través de la donación de vacunas, de respiradores, de material sanitario a beneficio de hospitales de Guatemala, de El Salvador, de Honduras y de Cuba, precisamente países que formaron parte de esta gira presidencial. Además, desde el gobierno de Donald Trump, el presidente López Obrador, y actualmente lo hace con el gobierno de Joe Biden, está gestionando constantemente recursos económicos para esos mismos países con el fin de que disminuya el desempleo y la pobreza que enfrentan los ciudadanos centroamericanos. De hecho, como bien lo dices y lo recuerdas, se ejecutan actualmente programas como Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro a través de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, en cumplimiento con todo este compromiso establecido entre México y Estados Unidos precisamente para reducir el volumen de las grandes caravanas de migrantes, aunque a la vista está, los resultados de estas acciones no son los que se esperaban porque el paso por México de cientos de migrantes pues no se detiene, aunque en Honduras, justamente durante la gira del presidente por allá, decían que los jóvenes hondureños pues están emprendiendo negocios y que bueno, ya se la piensan pues un poco más en salir de Honduras para Estados Unidos, precisamente con este programa de jóvenes construyendo el futuro. Y hay que decirlo, Luis, estos programas se están implementando en estos países con el 50% de los recursos mexicanos y el otro 50% lo están poniendo, obviamente, los países beneficiados. Así que en México, pues estamos celebrando constantemente a través del discurso presidencial el aumento de las remesas que envían sus migrantes anualmente. De hecho, ayer por la noche el Banco de México a través de sus redes sociales en Twitter, pues decía, ¿no? Y celebraba que pues se amplió en un porcentaje importante el envío de remesas de los mexicanos desde Estados Unidos. Aunque esto signifique que el número de mexicanos trabajando en el exterior aumente día con día y no necesariamente pues con documentos o de la mejor manera como todos quisiéramos. Lo cierto es que desde el 2018 también se inició con la desaparición de programas y de retiro de partidas presupuestales dirigidos a la comunidad migrante mexicana. Así que mientras se abren programas, se destinan recursos, se buscan inversiones y se hacen apoyos solidarios para que no migren los ciudadanos centroamericanos, el éxodo de mexicanos rumbo a Estados Unidos está llegando a cifras que no se veían ya desde los años 80. Y bueno, y por si esto fuera poco, también como resultado de las negociaciones a las que asistió el canciller Marcelo Ebrard allá en Washington, junto con, pues para negociar y las pláticas con el secretario de Estado Anthony Blinken de allá de Estados Unidos, pues las acciones que se van a realizar pronto será que México va a aceptar a decenas de deportados por el título 42 originarios de Cuba y de Nicaragua.
Extrañamente, esto no se dio a conocer de manera oficial, sino que fue un corresponsal de The Washington Post el que sostuvo una conversación con funcionarios norteamericanos y mexicanos, quienes le confirmaron precisamente estos acuerdos. Así que, pues nuestro país no solamente va a ser el muro sur de contención migratoria de Estados Unidos, ahora el muro norte también, porque recordemos que los gobernadores mexicanos de Nuevo León, de Coahuila y de Chihuahua están colaborando ampliamente con el gobierno tejano para no permitir que lleguen los migrantes a ese estado. Bueno, pues ahora también va a enfrentar con recursos de los mexicanos la deportación de cubanos y de nicaragüenses que están llegando en niveles récord. Se habla de la propia autoridad norteamericana habla de cifras que van desde hasta los 35,000 cubanos que están llegando a la frontera con Estados Unidos y que están siendo deportados directamente a través del título 42, por lo que México va a aceptar hasta 100 cubanos y 20 nicaragüenses por día a través de las garitas de San Diego, de El Paso y de el Valle de Río Grande en Texas, según lo que le confiaron a este reportero de Washington Post. Sin embargo, Luis, pues parecen acciones también al mismo tiempo contradictorias, porque mientras México se compromete con Estados Unidos a recibir y arropar a estos deportados de origen cubano y nicaragüense, mientras tanto, en México, a través del Instituto Nacional de Migración y de todos estos operativos que se realizan día con día, por ejemplo, en Puebla, pues precisamente se está deteniendo, rescatando a los migrantes de origen nicaragüense que transitan por nuestro país y que, bueno, pues son detectados viajando, ya sabemos que en estas muy malas condiciones, guiados por estos polleros. Y bueno, nada más la semana pasada la delegación del Instituto Nacional de Migración rescató a más de 70 migrantes originarios precisamente de Nicaragua, en Santana, Xalmimilulco y en hoteles cercanos a la Capu. ¿Qué se hace con ellos? Detenerlos y deportarlos de manera inmediata a sus países. Entonces, bueno, pues es básicamente lo que estamos viendo solamente en el discurso de la diplomacia entre países, ¿no, Luis? Diplomacia y ahora con entregas monetarias directas, mi querida Erika Nieto. También entiendo por qué en algunos países de Centroamérica, con la visita de Andrés Manuel López Obrador, pudimos escuchar así, aquellas arengas de que es un honor estar con Obrador. Pues sí, si reparte dinero de esa manera. Y uno se pondría a pensar, sin duda alguna, si ese dinero no lo necesitan también jóvenes mexicanos que también están emigrando hacia los Estados Unidos. Como que no compensa, mi querida Erika, y como bien dices, muchas contradicciones en esta política migratoria que ha emprendido el presidente Andrés Manuel López Obrador, repartiendo dinero en Centroamérica y en Cuba y cediendo completamente a las peticiones de seguridad y de reforzamiento militar en ambos lados de la frontera, en ambas fronteras mexicanas. Y mi querida Erika Nieto, para las madres migrantes no hay Sembrando Vida, no hay programa de madres solteras. ¿Qué hace el gobierno mexicano con las madres migrantes? Yo creo que necesitamos hacer un reconocimiento a todas aquellas mujeres que por necesidad económica, por huir de la violencia, por ofrecer especialmente una mejor vida a sus hijos, pues se arriesgan a todo, a cruzar el territorio mexicano, salir de sus países, cruzar el territorio mexicano y verse envueltas en muchas ocasiones en situaciones terriblemente peligrosas, mi querida Erika. Así es, pues sí, exactamente, mientras se va y se promete a Centroamérica y como bien lo dices, va y se entregan recursos de los mexicanos allá en Centroamérica. Bueno, por aquí las madres migrantes, por lo pronto las mexicanas, desde pues desde el 2018 están enfrentando recortes presupuestales que les quitaron las estancias infantiles. A las madres jornaleras agrícolas les retiraron todos los apoyos con los que pues mantenían también a sus hijos y bueno, se daban un apoyo importante para subsistir. Sabemos que las condiciones de por sí son muy malas, entonces, y bueno, hoy enfrentan también a pues la desaparición de sus familias, la desaparición de sus hijos migrantes, así que las condiciones de las madres mexicanas no son sencillas. Y bueno, pues en general también las madres de migrantes centroamericanas y sin duda el corazón de la migración, Luis, pues la fortaleza, la valentía más grande la encabezan las madres, aquellas que deciden liberar a sus hijos de la pobreza o de la violencia y llevárselos, emprender con ellos este duro y difícil camino hacia la Unión Americana con tal de huir de esta pobreza y de esta hambre que viven en sus comunidades, también y enfrentando, por supuesto, un sinfín de riesgos,
También están aquellas madres que no dejan de contar los días para volver a ver a sus hijos, que emigraron al norte desde hace 5, 10, 20, hasta 30 años, que no regresaron más porque además no han conseguido documentos, muchos de ellos, y no pueden salir de la Unión Americana y que solamente es vía telefónica, ahora vía las redes sociales que pueden comunicarse con ellas. Pero también están aquellas madres que no cesan la búsqueda de aquellos hijos que se perdieron en el trayecto rumbo al sueño americano. De hecho, Luis actualmente está en tránsito por territorio mexicano, el movimiento migrante mesoamericano, encabezando la caravana de madres centroamericanas que están buscando a sus hijas y a sus hijos desaparecidos. Ayer se reunieron con senadores mexicanos y ahí les están pidiendo que la ley de migración en México sea mucho más flexible, porque esa es la otra. En México se ha endurecido mucho el trato a los migrantes que están transitando por nuestro territorio. Están diciendo que se están obligando a los migrantes a transitar por rutas mucho más peligrosas. Ya habíamos mencionado que con la construcción del Tren Maya se desvió la ruta del tren, mejor conocido como La Bestia, que pues a pesar de haber cobrado muchas vidas y de ser una ruta muy peligrosa, la verdad es que hoy están viviendo todavía mayor peligro los migrantes porque son obligados con este desvío de La Bestia. Antes pues lo montaban desde Tabasco, desde Chiapas, y se iban directamente transbordando los vagones hasta el norte de la República. Hoy no pueden hacer eso con el desvío de la ruta y tienen que transitar por comunidades, por caminos y por pueblos donde el crimen organizado ha tomado ya como bastión, y entonces se están enfrentando un riesgo todavía mucho mayor del que siempre han atravesado. Entonces, lo que está pidiendo esta caravana de madres centroamericanas y el movimiento migrante centroamericano es pues que pues no permitan que los migrantes sean trasladados como si fueran mercancías, dice su presidenta Talía Vázquez Alatorre, en cajas de tráiler, en camiones, de una forma completamente inhumana. Y bueno, pues aquí están las madres mexicanas, las madres centroamericanas buscando a sus hijos migrantes por territorio mexicano porque ya no pudieron llegar hasta su sueño americano, Luis. El caso de miles, sin duda alguna, de miles, la gran mayoría en silencio y esta interminable búsqueda, mi querida Erika Nieto, qué lamentable que nuestro país se ha convertido ya en territorio de búsqueda, de caza de estas personas desaparecidas y especialmente aquellas que vienen de otros países cuyas identidades desconocemos, pero que sus familias no olvidan. Y un reconocimiento también a todas aquellas mujeres que lo lograron, que lograron sortear todas estas vicisitudes, todas estas dificultades y que ya lograron migrar y que ahora están trabajando para el bien de sus hijos. Qué lamentable situación, por lo donde lo voltees a ver. Ahora entiendo por qué Donald Trump se congratulaba de los resultados de su política migratoria con México, mi querida Erika. Muchísimas Así es, gracias, así amiga. es. Gracias, Luis. Gracias, Luis. Y bueno, pues un saludo también para todas las madres que nos ven desde la Unión Americana, aquellas, como bien dices, que lograron cruzar desde los 80s, desde los 90s, que hoy pueden tener el privilegio de vivir en calma, de tener a sus hijos y hoy a sus nietos creciendo en un país donde por lo menos la violencia, como la vivían en El Salvador, en México, con esas guerrillas, pues hoy ya viven un poco con más tranquilidad. Un poco de más tranquilidad. Otras violencias, querida amiga, lamentablemente, pero por lo menos con la posibilidad de no morir de hambre. Mi querida Erika Nieto, ¿dónde te encontramos, querida? Gracias, Luis. Pues pueden revisar esta columna de opinión en la página de municipiospuebla.mx. También, por supuesto, estamos en la página de contigopuebla.mx o simplemente seguirme en redes sociales vía Twitter en @erinife. Ahí van a encontrar todo este tema de migración. Y ahí te buscamos, mi querida Erika. Muchísimas gracias. Pausa y seguimos contigo puebla.mx. Estamos transmitiendo en YouTube, en Facebook y en Twitter. En las 3 redes sociales nos encuentras bien fácil, contigopuebla.mx. Regresamos. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla.